Hola, tengan todas y todos una buena jornada. Hoy día vamos en esta cápsula a conversar acerca de la vigilancia de las enfermedades que se transmiten entre un humano y otro o entre un ser vivo y otro. Por lo tanto, vamos a hablar de la vigilancia de las enfermedades transmisibles. Hoy día, ustedes bien saben, tenemos una pandemia derivada de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que se transmitió desde un animal al ser humano y luego se convirtió en pandemia. ¿Cómo pudimos nosotros entonces darnos cuenta de que era una pandemia, de que había un brote de enfermedad, es decir, de que había un aumento inusitado de casos en China, en Wuhan, cuando partió esta pandemia? Nos dimos cuenta gracias a un sistema robusto de vigilancia epidemiológica, de vigilancia de la salud, es decir, ir mirando, ir conociendo la tendencia de enfermedad, la distribución de esa misma enfermedad o evento en salud y sus determinantes. Hoy día vemos que se vigila día a día y podemos mirar los informes epidemiológicos que da el Ministerio de Salud, tanto en la televisión como en los medios informativos o todos sus canales desde la página web, donde nos dan periódicamente informes epidemiológicos donde podemos ir vigilando esta enfermedad. ¿Qué quiere decir vigilando? Quiere decir que la estamos mirando en su distribución, en un lugar geográfico, en qué personas y en qué momento se está dando la mayor o menor cantidad de casos de una enfermedad particular. Entonces, siempre es importante y muy relevante que veamos la epidemiología en los términos básicos, que es tiempo, persona y lugar, y podemos vigilar todo tipo de enfermedades. En este caso vamos a hablar de las enfermedades transmisibles. Entonces, vamos a ver vamos a ver los contenidos que son. Entonces vamos a mirar qué es un sistema de vigilancia, el Reglamento Sanitario Internacional que nos da las directrices de qué es lo que se debe vigilar, los sistemas de vigilancia, cuáles son digamos, cómo se vigila cada enfermedad eh, y el rol que tiene la epidemiología en este caso. También vamos a mirar las enfermedades de notificación obligatoria, cuáles son las enfermedades que se deben informar a la autoridad sanitaria toda vez que ustedes van a ser profesionales de la salud y posiblemente caigan ustedes las funciones y digamos, funciones elementales que tiene que hacer el delegado o delegada de epidemiología, pues recae principalmente en los profesionales de enfermería. Y vamos a mirar rápidamente, para dar un contexto a esto, además, las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento, que es un componente que se da para las enfermedades transmisibles, y cortar su cadena de transmisión. Entonces, si recuerdan, la salud pública tiene 11 funciones esenciales, ¿cierto? La idea de estas funciones esenciales de la salud pública es que nosotros podamos controlar y manejar las enfermedades, tener un mejor nivel de salud, promover la salud, ¿cierto? Pero hay una función esencial que particularmente tiene que ver con este tema, ¿no? Y es la función número 2, que tiene que ver con la vigilancia de salud pública y control de riesgos y daños a nivel poblacional. Por lo tanto, es una función esencial que la Organización Mundial de la Salud eh, indica, ¿no?, que la gente que se dedica a hacer salud pública, ustedes futuros enfermeros y enfermeras, van a tener que realizar esta función esencial porque independiente del ámbito en el cual ustedes se desempeñen, van a tener que realizar estas funciones, pues ustedes están comprometidos con la salud pública y como la vigilancia es una función, entonces recae en ustedes esta importante labor. Para dar algún contexto importante, hay que reconocer que nuestro país tiene una historia de vigilancia muy importante y una estructura bastante firme. Y por eso en nuestro país hemos tenido algunos logros relevantes respecto a algunas enfermedades. Por ejemplo, se controló la circulación de la rabia humana ya en la década del 70 y se eliminó el poliovirus salvaje en el 75 y también la rubiola congénita, que eran enfermedades que
causaban importante carga de enfermedad a nivel de salud pública, ¿no? Y si se fijan, la eliminación de la rubiola congénita se hizo ahora prontamente en el 98, hace poco tiempo. Entonces es importante que este tema vaya dándose relevancia a los profesionales de la salud, principalmente en el ámbito de la enfermería, pues somos nosotros quienes estamos llamados a prevenir enfermedades, y esta es una forma importante, mediante la vigilancia, de poder prevenirlas. ¿Y por qué es importante que nosotros consideremos la vigilancia, ¿no? Hoy día, como ustedes bien saben, y les mencioné, la enfermedad por el SARS-CoV-2 o COVID-19 fue es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmitió desde desde un animal a un ser humano. Entonces, es muy importante tener en consideración el concepto de una salud, o en inglés, One Health. ¿Qué significa? Que tenemos que estar en constante equilibrio entre la salud humana, la salud del ambiente, un ambiente saludable, y la salud de los animales, porque nosotros estamos en una simbiosis continua. Entonces, si nos descuidamos de vigilar lo que ocurre en el ambiente, en la salud veterinaria, por ejemplo, nosotros estamos en contacto importante con ese equipo humano de personas, ¿no? Porque tenemos que tener en consideración qué enfermedades, qué vectores o qué microorganismos nos pueden transmitir los animales a los seres humanos. Entonces, principalmente la epidemiología de enfermedades transmisibles estaba un poco relegada hasta antes del COVID-19, ¿no? Porque habíamos tenido muchos avances hasta antes del inicio de la pandemia, porque había habido una reducción muy relevante y había mucho trabajo respecto de las enfermedades transmisibles que estaban entonces produciendo gran carga de enfermedad. ¿A qué enfermedades me refiero? Por ejemplo, la tuberculosis, que la teníamos muy bien controlada, pero luego en nuestro país, por ejemplo, debido a cambios demográficos principalmente y cambios sociales, ¿no? Uno puede ver una tendencia al alza de ese tipo de enfermedades transmisibles. Lo que ha ocurrido afortunadamente con el VIH, VIH-Sida, ¿no? Afortunadamente hoy día, gracias a la vigilancia, a los tratamientos, ya tenemos cada vez menos personas en etapa de SIDA, y también al mismo tiempo la incidencia de VIH podemos mirar, visualizar cuando uno la vigila, la mira, que ha disminuido gracias también a los tratamientos preventivos, preexposición para esa enfermedad. Entonces, antes nosotros teníamos, digamos, estaba un poco relegada la epidemiología de enfermedades transmisibles hasta que apareció el coronavirus y tuvimos que salir la gente que trabajaba en epidemiología a trabajar directamente con el COVID. Entonces es importante también tener en consideración el contexto, los cambios demográficos, los cambios tecnológicos y los cambios ambientales, porque eso crea nuevas formas de convivencia entre seres humanos y entre seres humanos y animales y el ambiente. Y eso puede producir alguna variante, algún salto de un agente etiológico o de algún virus, bacteria u hongo que pueda producir una enfermedad transmisible desde un humano a otro o desde un animal a un ser humano. Por lo tanto, tenemos que estar en contacto y generar estrategias que permitan un ambiente saludable, animales y que estén saludables, ¿cierto? Para que nosotros podamos estar bien y no tengamos nuevas enfermedades que están en los animales y se puedan introducir en la especie humana. Bien, acá podemos ver un diagrama de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y lo que nos muestra es algunas zoonosis que han sido importantes para la salud nuestra, ¿no? La salud humana, la salud poblacional, y tiene que ver, por ejemplo, con la gripe aviar, con la gripe porcina. Recordemos que en el año 2009 tuvimos una pandemia que llegó a nuestro país, que fue la pandemia por la gripe AH1N1, que fue una variante de la influenza que era más agresiva, causaba mayor enfermedad y mortalidad por adquirir este virus, ¿cierto?, en nuestro país y en el mundo. Entonces, se vigilaba el concepto de una salud. ¿Ok?
Entonces, acá les muestro un diagrama de lo hiperconectado que está el mundo con los viajes, las fronteras abiertas. Si hay un brote de enfermedad transmisible en Estados Unidos o Asia, como ya lo vimos, como el mundo es una aldea global y está tan conectada, es muy fácil que microorganismos que están viajando, ustedes ya lo están viendo con las variantes asociadas al SARS-CoV-2, es muy rápido de la forma que llegan porque las fronteras están abiertas, las personas viajan comúnmente, hoy día es muy fácil tomar un avión, llegar a Europa, a Estados Unidos, a Asia, y entonces poder eh, ser un transmisor de alguna enfermedad que se transmita, ¿no?, de humano a humano. Ustedes ya lo han visto en las noticias y probablemente lo están hablando. Ahora, este curso lo hace particularmente porque vemos la vigilancia de esto, cómo se hace. Y por lo tanto, es muy importante que ustedes lo manejen y sepan el manejo de datos para la vigilancia. ¿Cómo se hace la vigilancia? ¿De dónde viene? Esto es súper relevante porque lo hacen ustedes. Los profesionales de la salud están llamados a hacer este proceso sistemático, que es la vigilancia de recolección de datos. ¿De dónde vienen los datos? Los datos los toman los clínicos, las personas que están atendiendo pacientes, los médicos, las enfermeras y enfermeros, los tecnólogos médicos, ¿sí? Pero luego se hace un análisis de esa información y ustedes están llamados a hacer ese análisis. No basta con registrar la temperatura o si un paciente tiene alguna infección, sino tenemos que analizar esa información de manera global. Por eso ustedes también tienen estadística en sus cursos y metodología de la investigación, no solo para hacer investigaciones, sino que también para llevarlas a cabo en el ámbito clínico. Luego de que ustedes hacen el análisis de la información, la vigilancia epidemiológica nos dice que tenemos que difundir esa información para que se puedan tomar acciones sobre un problema de salud. ¿Quién nos mandata entonces? Nos mandata el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional es quien dice, según la Organización Mundial de la Salud, cuáles son y de qué manera deben vigilarse las enfermedades que se van a notificar en cada país. ¿Qué significa que se notifiquen? Significa que debe haber un registro que se envía a la autoridad sanitaria. Si yo recibo un paciente que tiene, por ejemplo, malaria, COVID, o a lo mejor tiene incluso una diarrea de origen desconocido, yo debo como profesional de la salud cuestionarme por qué esa persona está teniendo una diarrea de origen desconocido. Entonces voy a notificar. El Reglamento Sanitario Internacional indica que hay que hacer una notificación. Eso es un marco normativo internacional para abordar emergencias de salud pública de importancia internacional. La Organización Mundial de la Salud define cuáles son con un comité de expertos. Y en Chile, desde el año 2008, que el Estado ha hecho esta, entonces, declaración de que se adhiere a lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional, y eso lo tenemos incorporado nosotros en el Código Sanitario, donde indica las responsabilidades de la notificación de enfermedades de notificación obligatoria. Hay un decreto, que es el decreto 158, en el cual se mandata, ¿cierto?, a los profesionales de la salud a hacer vigilancia y notificación de enfermedades obligatorias. ¿Cómo se hace la vigilancia de enfermedades transmisibles? ¿De qué manera? La realizan, por supuesto, los profesionales de la salud. La obligación está en los médicos y en los delegados de epidemiología. Los delegados de epidemiología principalmente son enfermeros y enfermeras. La información debe presentarse siempre en términos de epidemiología descriptiva, en términos de lugar donde están trabajando, es decir, de dónde estoy describiendo, de dónde vienen los casos, con las personas, qué edad tienen las personas, qué comorbilidades tienen las personas y el tiempo, en qué momento estoy notificando. En términos globales, las enfermedades se notifican, dependiendo de cuál sea, en semanas epidemiológicas. Si existen 52 semanas desde enero hasta diciembre, semanas epidemiológicas. Y así vamos a trabajar dependiendo del tipo de enfermedad que se vigile.
Cuando ustedes reciben a un paciente, por ejemplo, en la atención de urgencia o en cualquier centro asistencial, la atención de enfermería siempre debe considerar factores ambientales, sociales y de exposición a alguna enfermedad para poder registrarlo. Si ustedes, independiente el lugar donde se encuentren trabajando, si toman salud pública como un carril o no, van a tener que siempre hacer este tipo de cosas que van a alimentar los sistemas de vigilancia epidemiológica para que los que toman decisiones entonces puedan hacer algún cambio y control para que esta enfermedad no se propague. ¿Vale? Entonces, siempre hay que registrar y preguntar a los usuarios que llegan a mi atención factores sociales, ambientales o alguna exposición que han tenido. ¿Ok? Y cada enfermedad va a contar con una definición. Uno va a decir, por ejemplo, lo que ha ocurrido en COVID. Tiene que haber una definición de caso clara. Es decir, ¿qué voy a vigilar? A ver, voy a vigilar una enfermedad particular, por ejemplo, puede ser, bueno, hablemos de COVID, ¿no? Va a ser, la definición de caso será toda persona que tenga algunos signos y síntomas parecidos a alguna enfermedad respiratoria aguda grave, fiebre, anosmia, pérdida del olfato, pérdida del gusto, como se dice el lenguaje, ¿no? Y debemos, y luego se dice caso confirmado, es aquel que tiene, por ejemplo, una prueba de laboratorio válida y estandarizada para confirmar la sospecha clínica. Los sistemas tienen que ser oportunos y eficientes. Hoy día, en nuestro país, por ejemplo, hemos podido instalar y mejorar el sistema de notificación que ha sido cuestionado. Es el sistema EpiVigila en nuestro país, lo vamos a ver. Y tienen que ser siempre los sistemas de vigilancia, si ustedes quisieran montar un sistema de vigilancia, deben ser eficientes y oportunos. Y gracias a la tecnología que contamos hoy, el Internet, las planillas Excel, los registros, podemos hacer una mejor entrega de datos para la vigilancia, para que se puedan tomar acciones en salud pública y controlar la enfermedad, que esto no se propague y no produzca mayor gasto en salud y mayores enfermedad y muerte. Por lo tanto, se dice que la información de la vigilancia es información para la acción, información para la toma de decisiones. Por eso es importante cada registro que ustedes hagan, cada pregunta que ustedes hagan a los pacientes y las personas y comunidades, porque de esos registros se van a tomar las personas que trabajan en epidemiología y salud pública para poder hacer medidas de control. Por ejemplo, una cuarentena, instalar o no una cuarentena, o instalar o no un proceso de vacunación. Qué importante es con la información que se recoge de los pacientes. Y esa información la recogen o la recogerán ustedes. Hay tipos de vigilancia según la enfermedad que queramos visualizar o vigilar. No todas las enfermedades se vigilan de la misma manera y lo vamos a ver enseguida.